Gracias, gracias, gracias por seguir ahí pegaditos disfrutando de salud y algo más. En este segmento ya se encuentra con nosotros Fenda Leyman, psicólogo. Muy buenos días, bienvenida al programa. Gracias. ¿Cómo estás? Vamos a hablar sobre un tema bien interesante y es el significado de los sueños. Y es que cuántas personas no se despiertan y enseguida se meten a Google ¿qué significa soñar que me estaba casando? ¿Qué significa soñar con una serpiente? Entonces ahí es donde vienen y entra la mamá, la abuelita. Ay, mi hija, eso significa que viene chisme, eso significa lo otro. Y entonces como que determinan realmente y vives así, a la expectativa de que algo te va a suceder gracias a ese sueño que tuviste. Pero ¿qué realmente significan los sueños? Bueno, esto es interesante porque tiene que ver un poco con nuestra búsqueda de respuestas, ¿no? Y muchas veces creemos que las respuestas están en cualquier elemento externo, incluso un sueño que es algo tan personal, tan individual, tan interno. Intentamos buscarle como un significado universal que nos dé esa respuesta de esos cuestionamientos que podamos estar teniendo en nuestra vida. También puede pasar porque soñamos algo muy raro, los sueños nos pueden llevar a sentir algunas emociones, puede ser angustia, puede ser miedo, puede ser inquietud. Sí. Entonces, eso puede hacer que nos despertemos realmente como cuestionándonos mucho acerca de qué significa esto, qué significa lo otro, ¿no? Lo conversábamos un poco fuera del aire, los sueños no tienen un significado universal. Yo creo que esta es una de las cosas más importantes para comentar porque eso es lo primero que las personas se preguntan o buscan, ¿no? ¿Qué significa universalmente soñar con serpientes, embarazos, bodas? O que me estaba cayendo, que de repente sientes como que, y sientes que te despiertas sobresaltado, que también es muy frecuente. Entonces, lo primero es entender eso. Freud, que es el autor, el pionero del psicoanálisis, ¿sí? Él pues descubrió justamente el inconsciente y en ese sentido él decía que los sueños son la vía regia del inconsciente. Esto quiere decir que es la manera en que el inconsciente se manifiesta, ¿no? Nosotros actuamos por un montón de mecanismos de defensa que por supuesto nos protegen, esa es su función, pero nos hacen justamente como no contactar en el día a día o en la cotidianidad con esos deseos, con esas angustias, con esas cosas que realmente rigen la conducta. Y los sueños, primero que los sueños tienen que ver con descansar, ¿no? Un poco lo que también conversábamos. A veces uno siente que no descansa porque soñó mucho o puedes no soñar igual no descansar, pero quiero decir que esto pasa en la noche cuando se supone que deberíamos estar descansando, reposando a veces recordamos nuestros sueños, a veces no los recordamos, a veces los recordamos en la mañana y se van como disolviendo, pero justamente tiene que ver con eso, con esos aspectos de nosotros mismos que no son tan conscientes, que no son tan visibles y que a veces nos cuesta un poco llegar a ellos. Entonces, ¿cómo saber el significado de los sueños si no hay significados universales o respuestas universales, ¿no? Justamente para eso es importante como poder pensarlo respecto a uno mismo, ¿no? Okay. Freud decía que todos los sueños son interpretables, pero se interpretan a nivel individual. Es decir, de nada nos sirve buscar en Google qué significa una cosa o la otra. Hay algunos simbolismos, es decir, por ejemplo, una serpiente puede tener una forma fálica y puede representar algo simbólicamente, pero no necesariamente va a tener el mismo significado para todo el mundo. Entonces es importante poder interpretar los sueños dentro de un proceso de psicoterapia psicoanalítico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que junto con el terapeuta, un poco trabajando ya la historia y los temas que sean en ese conocimiento que ya se va teniendo con el terapeuta, cómo esto se relaciona con la historia de mi vida y con las cosas que me están pasando actualmente. O sea, tiene que ver un poco de esa vivencia que ha tenido la persona durante la trayectoria de su vida, pero también tiene que ver un poco con
algo que no ha terminado de sanar o que viene arrastrando de la infancia, Sena? Podría ser. Hay que estar atentos sobre todo a los sueños que se repiten. Hay sueños que tenemos desde pequeños, por ejemplo, que pueden tener que ver con eventos que han pasado desde la infancia. Recordemos que el inconsciente tiene un tiempo distinto al tiempo consciente, entonces quizás para nosotros ya pasaron 30, 40 años desde nuestra infancia o desde que vivimos un suceso particular, pero en el inconsciente puede que estemos todavía como muy fijados en algunos eventos de la vida. Entonces sí, puede ser que hayan eventos que hayan sido traumáticos, que no se han elaborado y que por eso siguen ahí. Y puede ser que no, puede ser que son, es decir, siempre en nuestra vida vamos a tener deseos y vamos a tener angustias. Sí. Entonces, a lo largo de nuestra vida pues vamos a soñar cosas que de alguna manera representan o manifiestan eso. Está esta parte que venimos hablando, el significado de los sueños, pero también está el otro lado, Sena, y es esas personas que duermen y no sueñan y dicen, ya va, pero ¿cómo que tú sueñas tanto? Sueñas con esto, con que te casaste, con la serpiente, con el perro, con el gato, pero a mí no me pasa eso. O sea, ¿tiene realmente esto un significado de no soñar o de no tener, por ejemplo, un sueño? Bueno, yo creo, la verdad no estoy segura. Hay quienes dicen que todos soñamos todo el tiempo y que pocos lo podemos recordar. No sé si tiene que ver con eso, no sé si tiene que ver con las etapas del sueño. O sea, recordemos que, es decir, nos toma, creo que son como 30 minutos, una hora, caer en sueño profundo, ¿no? Hay personas que por más que duerman, o mejor dicho, duermen muy poco y pueden incluso no descansar, o sea, como pareciera que nunca llegan a sueño profundo. Hay personas que no descansan, es decir, más allá de que sueñes o no, que no necesariamente tendría por qué ser algo grave, ¿no? Que de hecho un dato curioso acá es que cuando uno inicia un proceso terapéutico o un proceso psicoanalítico, pasa mucho que empiezas a soñar más. Justamente porque los sueños tienen que ver con esa capacidad de simbolizar lo que está pasando. Entonces, eso puede ser una parte de la respuesta que me estás diciendo, ¿no? Es decir, alguien que simplemente no tiene ningún contacto con esos deseos o con ese inconsciente y que no pues está en un proceso de introspección, puede que sueñe menos, por ejemplo. Pero yo creo que acá lo importante es que podamos chequear si la persona realmente descansa o no descansa, ¿no? Y cómo puede ser, qué tan perturbador puede ser ese sueño para la persona, ¿no? Es decir, si tú sueñas recurrentemente con cosas que te hacen sentir abrumado, asustado, te paras alterado, sientes que no descansaste o tienes sueño interrumpido, te cuesta conciliar el sueño, estas pueden ser pues algunas señales de alarma, ¿no? O sea, pueden ser síntomas de una serie de cosas, ¿no? Como puede ser la ansiedad. Que ahorita prevalece muchísimo la ansiedad, la depresión, ¿no? La depresión, puede que haya un conflicto que te está angustiando mucho actualmente. Entonces, bueno, son elementos como para revisar. El sueño es importantísimo porque es el momento en que el cerebro puede de alguna manera oxigenarse, puede descansar, puede resetearse para iniciar al día siguiente. Entonces, si no dormimos, al menos unas 7 horas los adultos. Que es lo recomendable. Sí, al menos. Sí, yo anoche dormí 4. Estoy grave. Poquito, sí. Si el sueño es interrumpido, si hay dificultades para conciliarlo, si la persona siente que no es reparador, que no descansa, esos son algunos síntomas de alerta de que puede haber algún inconveniente a nivel emocional o psicológico. Sena, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regreso seguimos hablando del significado de los sueños, de la importancia del buen dormir y de estas terapias que además nos pueden muchísimo ayudar, colaborar a identificar realmente o a detectar qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. Así que no se aparten porque ya venimos con más de salud y algo más.